Saray Dylan, porque mi nombre completo es Dylan Esquivel. Hoy voy a estar moderando este homenaje. Les doy la bienvenida. Este es el 39º evento de nuestro ciclo de homenajes del año 2021. Para aquellos que no sepan, el Club de la Libertad viene realizando homenajes una vez por semana ya hace varios años. La idea es tomar referentes del pensamiento liberal de diversas épocas y hacemos una revisión de sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. Antes de poder arrancar con el evento en sí, quisiera recordarles que pueden solicitar un certificado de asistencia, si lo desean. Lo deben pedir a través de las redes sociales del club. El día de hoy vamos a estar conversando sobre uno de los escritores más destacados e influyentes del siglo XX, Jorge Luis Borges. Y para comenzar, voy a leer un poquito acá un pequeño machete que tengo para repasar brevemente algunos aspectos de la vida del escritor argentino con mayor proyección universal. Yo le digo pequeño machete, pero la verdad que es un poquito extenso, así que los voy a contar un poco. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges fue una celebridad literaria en el mundo, uno de los escritores más importantes de la lengua castellana del siglo XX e influyentes de la época. Desde los ensayos hasta las poesías, narrativas, cuentos, prosa y teatro marcaron su impronta. Recibió numerosos premios, tanto a nivel nacional como internacional, desde el Premio Nacional de Literatura Argentina, el Premio del Fondo Nacional de las Artes, la Medalla de Oro del 9º Premio de Poesía, Orden del Mérito de la República Italiana, Premio Miguel Cervantes, a través de la cual es reconocida la importancia de sus obras. Tiene varios doctorados honoris causas y medallas de oro, entre otras. Participó en la fundación de la revista Prisma y Prosa y firmó el primer manifiesto ultraísta. Compartió con Samuel Beckett el Premio Internacional de Literatura, otorgado por el Congreso Internacional de Editores en Formentor, Mallorca. Este importante galardón le dio el espaldarazo internacional y le dio la posibilidad de ser traducido a numerosos idiomas. Entre sus obras más conocidas pueden citarse Fervor de Buenos Aires, Historia Universal de la Infamia, El Informe de Brody, Elogio de la Sombra, La Rosa Profunda, entre otros. Con un estilo único de inspiración shakespeariana, literatura europea, clásica y filosofía, como figura popular y mediática, dictó conferencias en la Universidad de Montevideo, donde apareció su ensayo Aspectos de la literatura gauchesca. En términos políticos, su postura fue variando a lo largo de su vida, desde el irigoyenismo a conservador, pero a lo que refiere al régimen de Perón, al igual que sus mentores y familiares, fue un invariable antiperonista. Era en concordancia con intelectuales de la época que calificaban el peronismo como un fanatismo carente de ideas, en especial Borges, aunque no el único, plantaba una especie de analogía con el restaurador de leyes, el dictador, en tiempos de Confederación Rosista. En este sentido, el peronismo había consagrado una dictadura, al igual que Juan Manuel de Rosas en su época, razón por la que años más tarde no tardarían en aplicárseles el lema a los amigos todo, a los enemigos ni justicia, en términos metafóricos. Tras la derrota de Perón, fue nombrado director de la Biblioteca Nacional, cargo que ocupó durante 18 años, y fue elegido miembro de la Academia Argentina en Letras. Su trayectoria es bastante amplia y su legado perdura hasta nuestros días como fuente de inspiración inagotable a todas las generaciones. Ahora sí, permítanos compartir un video que lo va a proyectar Laura. En el día de hoy hablaremos de Jorge Luis Borges. Borges nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires. Tras unos años en la ciudad, una enfermedad que luego también le pesaría a él obliga a su padre a viajar hacia Suiza en 1914. Para mala suerte de ellos, la Primera Guerra Mundial estalla y terminan quedándose allí por 4 años. Borges estudia en este lugar y se dedica a aprender idiomas por su cuenta. Luego de finalizado el conflicto bélico mundial, Borges y su familia se mudan hacia España en 1918. Recién para 1921 regresaría a Buenos Aires. Desde ese momento, Borges tiene una relación muy especial con Buenos Aires. De hecho, su primer libro fue titulado Fervor de Buenos Aires. Entre 1921 y 1927, Borges crea algunas revistas literarias como Prisma, Proa y Martín Fierro. Recién en 1930, gracias a Victoria Ocampo, Borges forma parte del comité de redacción de la famosa revista Sur. Allí conoce a su más cercano y apreciado amigo, Adolfo Bioy Casares. Por estos años, Borges, quien ya a los 10 años había traducido a Oscar Wilde, sigue traduciendo a muchos autores de renombre, como Virginia Woolf y William Faulkner. También continúa escribiendo relatos y ensayos, además de leer constantemente y mantener contacto con grandes escritores de la época.
Para 1938 comienza sus problemas con la vista, hecho por el cual tuvieron que viajar en aquel 1914 debido a su padre, solo que ahora es él quien sufre estos problemas. Esta situación nunca lo va a dejar tranquilo, y de hecho va a llegar a perder la vista muchos años después. Para los primeros años de la década del 40, Borges y Bioy Casares comienzan a publicar cuentos bajo el seudónimo Bustos H. Domecq, el cual combinaba nombres de sus abuelos para formar el seudónimo. También, si bien no voy a ahondar en esto, Borges era una persona que siempre nombraba a sus antepasados y sus raíces de diversos orígenes. Para mediados de esta década, en 1944, publica Ficciones, uno de sus trabajos más reconocidos y que le dieron fama a nivel nacional. Poco tiempo después, con el ascenso de Perón, Borges se posiciona con la gran cantidad de intelectuales que se opusieron al peronismo. Por esto, el gobierno de Perón lo designa inspector de aves y conejos, puesto al cual Borges renunció. Él continúa escribiendo, es nombrado presidente de la Sociedad Argentina de Escritores y para 1949 publica su trabajo más famoso, El Aleph, una antología de cuentos que le valieron la fama a nivel internacional. Con el pasar de los años, el gobierno de Perón es derrocado y bajo la nueva dictadura militar que gobierna el país, Borges es nombrado director de la Biblioteca Nacional. En 1967 se casa con Elsa Astete Milán, su primera esposa, de la cual sin embargo se separó en 1970. Ya para la década del 70, con la vuelta del peronismo, Borges se vio alejado de la función que tan feliz lo hizo, según él, el cargo de director de la Biblioteca Nacional. Como se sabe de su fuerte antiperonismo, Borges no dudó en celebrar el derrocamiento de este por el golpe dado por los militares de la última dictadura en Argentina. Años más tarde, se arrepentiría de celebrar esto, puesto que los crímenes cometidos por las juntas militares fueron de los más atroces de la historia argentina. Muchos dijeron que estos actos, sumado a su saludo con el también dictador Pinochet, fueron los motivos por el cual no le dieron el Premio Nobel de Literatura en su momento. Hace no mucho tiempo, sin embargo, se comunicó que la razón por la cual no se lo entregaron es porque consideraron a Borges demasiado exclusivo o artificial en su ingenioso arte en miniatura. De todos modos, en 1979 le otorgan el Premio Cervantes y demás. Durante los años siguientes, Borges viaja en varias ocasiones con una ex alumna, María Kodama, quien luego en 1986 se convertiría en su esposa. Meses más tarde de su segundo casamiento, Borges fallecería a los 86 años en Ginebra, Suiza. Borges, quien ya no veía casi nada, pasó una parte de su vida dictando cuentos, no pudiendo disfrutar del placer de la lectura, aunque tenía gente que le leyera en voz alta. Sus obras son, sin lugar a dudas, de las más importantes de la literatura argentina. Ya he visto el video, ahora sí voy a pasar a comentarles los 3 participantes que tendremos el día de hoy. Voy a arrancar con Alejandra María Salinas, quien es licenciada en Ciencias Políticas y doctora en Sociología por la Universidad Católica Argentina. También contamos con la presencia de Juan Sebastián Landoni, economista, docente e investigador universitario en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y la Universidad Católica Argentina. Y por último, y no menos importante, Emilio Martínez Cardona, escritor y periodista que nació en Uruguay, es nacionalizado en Bolivia, recibió el Premio Municipal de Literatura de Montevideo y el Premio Nacional de Literatura Santa Cruz de la Sierra. Ha publicado 20 libros en diversos géneros, siendo su título más reciente la colección de ensayos de filosofía en la hamaca, presentada en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz. Es columnista del diario Los Tiempos y El Día en Bolivia y también colaborador del Panama Post en Miami. Ahora sí, arrancamos con Alejandra y en referencia a los tiempos de exposición, cada orador va a tener 15 minutos, a los cuales le podemos agregar 5 más si hace falta cerrar la idea, y a los participantes en el público pueden ir dejando sus preguntas en el chat y al final las vamos a contestar todas. Ahora sí, Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Dylan, por la presentación. Para mí es un gusto poder compartir nuevamente un espacio para hablar de Borges, así que agradezco al Club de la Libertad hacer esto posible y, por supuesto, a todos los asistentes por su interés. Bueno, sobre Borges hay mucho escrito. En esta oportunidad a mí me gustaría hablar sobre la lectura que hace otro escritor muy famoso de Borges, y ese escritor es Mario Vargas Llosa. Como algunos de ustedes sabrán, Mario Vargas Llosa publicó el año pasado un libro titulado Medio siglo con Borges, que es una recopilación de los artículos y reflexiones de Vargas Llosa sobre el aporte de Borges, y entonces me gustaría brevemente hablar sobre qué reflexiones nos presenta Vargas Llosa a lo largo de estos 50 años.
Pues el primer encuentro entre los dos escritores tiene lugar en París en 1963. Vargas Llosa estaba viviendo allí hace unos años, ya había sido premiado por sus primeras novelas, y Borges llega a dar unas conferencias. Este encuentro es breve, es muy acotado, y de alguna manera ya surge en la entrevista dos líneas de conversación que luego van a ser continuadas a lo largo de toda esta relación, por así decirlo, de 50 años. Y esos temas son básicamente, bueno, la literatura y la política. Como yo no vengo del área de las letras, sino del área de la política, este va a ser mi foco o énfasis, ¿no es cierto? Bien, y entonces este joven Vargas Llosa le pregunta a Borges qué piensa de la política, y Borges dice, me parece que es un tedio. Sin embargo, al mismo tiempo le confiesa a Vargas Llosa que de tener que elegir algún libro para llevarse a una isla desierta, él incluiría entre esos 5 libros los volúmenes de Gibbon sobre el Imperio Romano. Me parece que esta selección nos está revelando algo sobre el interés de Borges en la política, al menos en la historia política, y cómo ese interés después va a permear muchos de sus cuentos, sus ensayos, incluso su poesía. Así que tenemos en esta primera entrevista ya una agenda de conversación. Vargas Llosa le pregunta por la novela, pero bueno, Borges le confiesa que él no escribe novelas y que es un poco haragán para poder leer muchas novelas. Bien, la próxima entrevista tiene lugar en el año 1981 en Buenos Aires, donde Vargas Llosa visita a Borges en su departamento y donde vuelve a conversar con él sobre el tema de la política. Ahora Borges dice que la política le da fastidio, ya no tedio, y además de eso ya la conversación es un poco más profunda y Borges se declara, como hizo en otras oportunidades, él se declara un anarquista spenceriano. Perdón. Entonces ya tenemos acá una postura política proveniente de alguien que dice que no le gusta la política, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esta supuesta contradicción, ¿no? Al mismo tiempo, Borges se declara antinacionalista y pacifista, ¿no? Entonces, toda esta serie de conceptos a Vargas Llosa le provocan cierto desconcierto. En particular, fíjense el año 1981, ya estamos bajo el régimen de la dictadura militar en la Argentina, y entonces Vargas Llosa aprovecha la circunstancia para preguntarle, bueno, qué pensaba de la democracia, y Borges vuelve a repetir lo que ya había dicho en muchas entrevistas, de que la democracia le parece un abuso de la estadística. Esto, nota al pie de página, no es una expresión original en Borges, él la toma de un inglés, Carlyle, pero bueno, él era, digamos, muy experto en citar, digamos, frases y argumentos ajenos. En todo caso, queda claro que este abuso de la estadística había conducido a un desorden en el caso de la Argentina, y de ahí la justificación que hiciera Borges sobre la dictadura en sus primeros años, ¿verdad? La conversación también incluye algo sobre la novela, y acá Vargas Llosa confiesa que le ha molestado una frase de Borges que dice que es un desvarío tratar de componer vastos libros, de alguna manera indicando que la novela le parece algo así como un género excesivo, para volver a usar la palabra abuso, ¿no? Y que él no gustaba, no disfrutaba de leer libros tan extensos. Podemos inferir entonces que Vargas Llosa se siente un poco afectado, porque en lo personal era un novelista, y esto marca quizás una primera distancia entre los dos escritores, una distancia que después se va a hacer mucho más evidente en la manera en que Vargas Llosa analiza la obra de Borges en una conferencia en el año 1988. Entonces, si alguien quiere leer a Vargas Llosa sobre Borges, yo les recomiendo que lean este texto. El texto se llama Las ficciones de Borges, fue publicado en el año 1990,
y compilado en varios de los libros de Vargas Llosa a partir de esa fecha. ¿Y por qué digo que hay que leer esta conferencia? Bueno, hay que leerla porque esta conferencia nos muestra cuáles eran las divergencias entre los dos escritores. Me parece interesante en este punto compararlas, ¿verdad? Entonces, el mismo Vargas Llosa comienza esa conferencia diciendo que él siempre fue lector de Borges, siempre fue un admirador de Borges, pero que en sus años en París, allá por los agitados años 60, una época de militancia, de ideales revolucionarios y de discursos sobre escritores comprometidos, no quedaba muy bien decir en voz alta que alguien leía a Borges, porque Borges era visto como un escritor conservador, antirrevolucionario. Entonces, Vargas Llosa confiesa que él cayó ese dato, que lo leía en secreto, y es recién mucho tiempo después, es decir, en este ensayo, 15 o 17 años después, que se anima a afirmar que Borges fue el escritor más importante en lengua española. Dicho esto, sin embargo, el retrato que hace Vargas Llosa es de alguna manera poco amigable con Borges. Dice que, bueno, ya era un hombre ciego y que eso lo había vuelto casi un inválido. Dice que tenía una especie de manía obsesiva con el estilo literario de la economía de palabras y los textos cortos. Y además, y fundamentalmente, Vargas Llosa dice que Borges no soportaba el barro humano. Esta es la expresión que usa, ¿no? Y entonces, todas estas opiniones a mí me dejaron pensando. Obviamente un escritor como Vargas Llosa siempre es muy inspirador, y entonces me puse a pensar si efectivamente Borges, como dice Vargas Llosa, huía del barro humano y por eso huía de la novela y de las tramas y personajes tan asociados con ese barro, con el dolor, con el amor, con la muerte. Y bueno, digamos, luego de alguna reflexión, creo yo que la lectura de Vargas Llosa es un poco limitada, que hay que posicionar a Borges en un campo más amplio y que su adicción a los textos breves, su manía por la economía de palabras, tiene que ver más con lo que él siempre explicó que le gustaba hacer, que era vigilar muy de cerca lo que escribía y controlar sus textos, ¿no? Vargas Llosa en este ensayo también vuelve sobre algo que luego vamos a encontrar en otros textos de Vargas Llosa sobre Borges, que es siempre esta asociación que él hace con Borges y un glacial racionalismo y una abolición de la vida, ¿no? Me parece que esto claramente viene de un novelista que sentía que los cuentos de Borges no reflejaban del todo esa riqueza de la vida humana, pero nuevamente a mí me gusta recalcar que Borges era consciente de esa vida humana y que anhelaba de alguna manera los valores y las experiencias excitantes y las emociones de esa vida. Me parece que un texto que ilustra esto muy bien es El Sur. En El Sur tenemos ese retrato de hombre intelectual, pero ese hombre que anhela y sueña con una vida intensa de emociones, de luchas, de peligros, y en definitiva con una vida plena en el sentido más vivencial, ¿no? Entonces me parece que esto también es importante señalarlo, digamos. El hecho de haber escrito poesías de tono intelectual y cuentos ficticios y cuentos muy vigilados, como decía Borges, no lo exime, a mi juicio, de haber tenido interés en esas otras áreas de la vida que él, digamos, también incorporó en algunos otros cuentos y en sus poesías, ¿verdad? La lectura de Vargas Llosa transcurre o se muda después a otros campos de análisis. Por ejemplo, él dice que Borges tenía cierto etnocentrismo en sus letras, es decir, que para Borges la civilización era una sola, era la civilización occidental y de hombres blancos. Y nuevamente, a mí me gustaría un poco ampliar esta observación, insertarla en el marco más amplio de los textos de Borges,
Digamos, hay muchos de esos textos, por ejemplo, estoy pensando en el etnógrafo, en el informe de Brody. Son textos donde Borges va al encuentro de otras culturas que no son occidentales y que no son blancas. Y en esas culturas lo que encontramos no es un retrato de barbarismo étnico o racial. Encontramos por el contrario ciertos valores que los protagonistas asimilan a sus propias vidas y que consideran como buenos, ¿no? Entonces me parece que la categoría de racismo o etnocentrismo en Borges es una categoría incómoda y que en todo caso es una categoría que siempre puede o debe subordinarse a una categoría mucho más esencial, que es la categoría ética. Entonces mi lectura de los textos de Borges tiene que ver con esa preocupación central de tono ético que permea todos sus textos, desde joven hasta sus últimos escritos, y según la cual, digamos, bárbaros, irreales, inmorales, son todos aquellos que atentan contra la vida humana y fundamentalmente también contra la libertad de expresión, la libertad de realización. Todas estas situaciones, entonces, hacen de la idea de irrealidad en la obra de Borges una idea que está asociada con, justamente, con ese barbarismo moral, ¿no? Por lo pronto, esa es mi lectura y desde luego que podemos discutirlo, ¿no? De la misma manera, entonces, que no encontramos un occidentalismo, tampoco encontramos en Borges, a mi juicio, esa mirada orientalista, ¿no? La mirada orientalista es la mirada que analiza a Oriente como algo exótico y que es una mirada occidental en tanto encuentra en ese lugar, bueno, un lugar de fuga, de escape, de ficción, etc. Me parece que justamente no hay orientalismo en Borges. Yo creo que Vargas Llosa, en este sentido, me parece que está equivocado. Yo creo que Borges se ocupó, en primer lugar, justamente de descreer de las miradas orientalistas. Y un dato que lo revela es su gran afección por Las Mil y Una Noches. Él leyó 3 traducciones distintas de ese libro. Es un libro que cita en numerosos textos desde el año 30 hasta el año 70, o sea, a lo largo de 40 años, Las Mil y Una Noches está presente no como algo exótico, sino como algo que ilustra algún deseo digamos, ideal que los mismos occidentales podemos buscar. Esto es, la idea de imaginación que eleva la vida cotidiana a un plano de creatividad, a un plano de superación artística, a un plano de narrativa literaria y a un plano, en definitiva, que complementa, digamos, esas cualidades racionales de Occidente, pero que de ninguna manera se subordina a ellas, ¿no? Esta me parece que es importante resaltarlo. No hay en Borges una mirada de Oriente superior, hay una mirada de Oriente complementario, ¿no? Me parece que esto también vale la pena remarcarlo hoy. Bueno, también entonces me gustaría hacer alusión, voy un poco rápido, disculpen, no tenemos demasiado tiempo, pero después habrá tiempo para ampliar los detalles en las preguntas. Me gustaría también hacer alusión a un texto muy breve que escribe Vargas Llosa en 1999, en ocasión del centenario del nacimiento de Borges. El texto se titula Borges en París, y simplemente recoge algunas de estas ideas que ya he compartido con ustedes, vuelve con la idea de la huida de la realidad, vuelve sobre la idea de que Borges se ha convertido en un conservador, en alguien que más que conversar, establece monólogos, en alguien que se sigue declarando anarquista spenceriano, a pesar de que para los liberales eso no tiene mucho sentido, dice Vargas Llosa. Y también en este texto le critica la falta de compromiso con la realidad política, entre otras cosas, ¿no? Me parece que, nuevamente, el texto de 1999 ilustra quizá alguna mirada de Vargas Llosa que, a mi juicio, es un poco limitada,
en el sentido de que claramente Herbert Spencer es un autor liberal conocido, al menos a principios o en la primera mitad del siglo XX. Mirando el índice de la llamada de la tribu, este libro que escribió Vargas Llosa sobre pensadores liberales, ahí veo que él no incluyó ningún autor liberal del siglo XIX. Esto quizás explique por qué Vargas Llosa no entiende el aporte de Spencer a la mirada política de Borges, ¿no? Pero bueno, sin duda fue un pensador muy importante que ahora está volviendo a ser revisitado, al menos en la academia, así está sucediendo. Y en cuanto a Borges conservador, me parece que hay muchas cosas para criticar, digamos, para pensar, para analizar. Simplemente a mí me gustaría resumirlo en pocas palabras. Me parece que la visión conservadora de Borges es una visión que está anclada en esa desconfianza que él tiene del absolutismo de la razón y de los proyectos políticos constructivistas que se valen de esa razón para inventar mundos y sociedades ideales que en realidad nunca pueden existir. Entonces la mirada conservadora es esa mirada que alerta contra cualquier tipo de proyecto que busque imponer un orden político a la manera de un paraíso, de un nirvana que nunca va a suceder, pero que es una mirada conservadora complementaria con la mirada liberal que desconfía del Estado en tanto agente y controlador de los proyectos de vida individuales. Así que en todo caso podríamos discutir sobre la idea de Borges, un conservador liberal, o un liberal conservador, eso me parece que estaría mejor, ¿no? Bueno, y para ir terminando entonces, simplemente señalar que Borges y Vargas Llosa tenían esta defensa común de la libertad como una guía de vida, como una guía también como una guía para sus escritos, y en definitiva los dos fueron merecedores del premio Cervantes, y que es un premio muy revelador en términos de el alcance que tiene Don Quijote, puestos a la hora de analizar el valor de la libertad, de la ficción y del compromiso con la realidad, que siempre va a estar, digamos, de la libertad, del lado de la libertad y no del lado de las utopías y ficciones políticas. Así que bueno, yo creo que con esto ya he cumplido mi tiempo. Les agradezco por la atención y Bueno, excelente Alejandra. Ahora le voy a pasar la palabra a Juan Sebastián Landoni, que va a seguir comentándonos Gracias, un poco sobre este autor argentino. Juan, todo tuyo. gracias Dylan y gracias Alejandra. Excelente la presentación y ya tengo alguna pregunta para Alejandra. Muchas gracias a Alberto Medina Méndez que me invitó y bueno, a quien hago responsable de mis onceras con espíritu anti-borgiano. No, broma Alberto. Y gracias al Club de la Libertad y a estos chicos, a los jóvenes, ¿no? Que nos dan esperanza y es una alegría que ellos estén en la coordinación con los WhatsApp y, bueno, en fin, los vínculos para conectarse, etcétera. Y la presentación, Dylan, excelente, muchas gracias. Soy economista, como decía Dylan antes, y Borges escribió absolutamente nada de economía, más allá de que en el Zahir haya mencionado el dinero como un futuro posible, o los futuros posibles. Bueno, eso era ficción. Y más allá de un ejemplar de Thorstein Veblen que está en la colección que se estaba publicando cuando muere Borges, cuando fallece en el 86, se estaba publicando una biblioteca personal que él prologaba todas las... Yo creo que era de salida semanal, pero ahora puedo estar equivocado. Borges fallece en el volumen 76, y ahí hay un libro, La teoría de la clase ociosa, de Thorstein Veblen. Bueno, que yo fui rápido a leer el prólogo para ver si Borges decía algo de economía. No dice nada de economía, ¿no? Borges ahí se acerca a la literatura de Veblen, ponderando realmente una pluma magistral. Y aquí lo primero que me sorprende a mí de Borges, ¿no? Que soy un lector de afuera, se podría decir un mal lector, un diletante, alguien que lo lee de noche antes de descansar.
Y a mí me sorprende su literatura, ¿no? Su poesía, su ficción, incluso sus ensayos. Borges le dice a Antonio Carrizo en Borges el Memorioso, en ese programa de radio, eh, que para, para él el ensayo también es una forma de ficción o introduce ficción en los ensayos. Así que eh, a- a- cuando yo leo a Borges en la poesía, en el cuento, en el ensayo, y hasta cuando leo sus conferencias desgrabadas o el Borges profesor que tengo acá, les muestro este librito, siempre agradable, esta lectura siempre agradable. Eh, ¿Qué es lo que leo yo en Borges? Bueno, básicamente eso, ¿no? Ficción, literatura, algo que Borges con espíritu irreverente definió como falsedad, ¿no? En el Aleph, lo dice en el contexto de la ficción, así que cuidado con estas definiciones, ¿no? Eh, pero ese espíritu irreverente, un poco respetuoso, no sé si es la palabra, pero eh, juguetón que tiene Borges en lo más serio que es la literatura para él, eh, ese espíritu es de lo que me atrapa cuando yo pienso en Borges y el espíritu del hombre libre, que es de lo que quería hablar un ratito hoy. Eh, en una poesía que se llama El bastón de Laca, eh, Borges está acariciando el bastón de ciego, ¿no? El bastoncito que proviene de la India y piensa en el ebanista o en el que produjo el bastón, ¿no? En qué será de su vida, de su familia, qué estará haciendo en ese momento. Eh, y acá hay una aproximación a algo que es fuente del pensamiento económico, Borges no lo toma en ese sentido, que es la cooperación entre anónimos, ¿no? La cooperación pacífica y voluntaria entre personas libres y responsables, si ustedes quieren, ¿no? No lo dice en estos términos, pero sí lo sorprende y lo maravilla esa cooperación entre anónimos. Algo que, bueno, perdón, que antes maravilló a esos escoceses Ferguson, Hutchison, David Hume, Adam Smith. Este último escribió Great Society, Gran Sociedad, ¿no? Gran Sociedad lo escribió con G y S mayúsculas. ¿Por qué? Porque cooperaban los anónimos, no cooperaban sin violencia. Eso es algo a destacar en el pensamiento escocés y Borges ahí lo resalta en El bastón de Laca. Bueno, no sé si hay tiempo para leerlo después, eh, pero bien interesante, ¿no? Que en la poesía de Borges aparece esta cooperación en una suerte de civilización de hombres libres, que no necesariamente es una civilización occidental. Tremendo lo que dijo antes Alejandra, ¿no? Eh, por ahí es una civilización universal, no sé cómo definir el espíritu de Borges en este sentido. Eh, pero además de sorprender la literatura de Borges, en muchos momentos lo que sorprende es la carga de humanismo que, que aparece en su ficción, ¿no? Eh, en general, hay que decir que todo eso que es filosofía, teología, matemática, Borges es materia prima para el producto literario, ¿no? Eh, Sin embargo, en estas clases de la Universidad de Buenos Aires, en la década del 60, Borges insiste en 2 o 3 reuniones, clases, eh, con algo que en las clases de filosofía nosotros estudiamos como los trascendentales aristotélicos, y él se lo atribuye a un tal Bacon, a este Francis Bacon creo que eh, es esto de las 3 vías de salvación, ¿no? Con un tremendo contenido ético. Él plantea que el ser humano, para salvarse, primero tiene que hacer el esfuerzo de las buenas obras, ¿no? La salvación por las obras, como se llama el último relato de esa colección que se llama Atlas, bueno, que después voy a volver a referir, si tengo tiempo.
primero la salvación esa de la bondad, después la salvación de la verdad, ¿no? De la búsqueda de la verdad, del conocimiento, eh, no sé si de la inteligencia, pero sí por lo menos de la aproximación a la verdad. Y por último, la tercera vía que Borges insiste como vía de salvación es la vía de la belleza, ¿no? La búsqueda estética, eh, no solamente de un placer pasajero o efímero. Ahí es como Borges está fascinado con esa idea de que algunos griegos confundían la verdad con la belleza, ¿no? Como decía Santayana, no porque fueran tontos, no se confundían porque eran sonsos, la usaban como sinónimos porque eran civilizados, ¿no? Dice Santayana. Yo creo que en Borges está también eso. Eh, Esto junto a la consideración del judaísmo como pasión ética, ¿no? Borges ve en el Antiguo Testamento una permanente eh, búsqueda del buen comportamiento, ¿no? O de la corrección en el comportamiento. Eh, Esa definición del judaísmo como pasión ética está en un elogio de Italia que hace Borges, que están en esos textos recobrados, bueno, donde resalta no solamente al judaísmo, sino también resalta a Grecia, a Italia, a Roma y a Dante, ¿no? Y a Dante y su infierno, bueno, su, su, sus anillos de condenados por distintos pecados y faltas éticas. Eh, claro, y después está el cristianismo y la doctrina del perdón que puede anular el pasado. eh, Ahí vuelve Borges a jugar con el olvido, ¿no? Como única forma del perdón. Eh, y finalmente esto que decía Alejandra antes, ¿no? De los orientes, ¿no? Porque Borges tiene no solamente una aproximación al Islam en cantidad de cuentos, ¿no? Y en cantidad de poesías, también a la India y a Japón. Eh, y puedo estar olvidando otros aspectos de Oriente mencionados en Borges. Lo que me hace pensar en que para Borges eh, la civilización universalista tiene que ver con una civilización de un encuentro entre hombres de paz. Eh, ¿Por qué digo esto? Siempre insisto con esa poesía que se llama Los Justos, que podríamos leer, ¿no? Que, como homenaje a él, una poesía donde Borges pone a los... O sea, fíjense que los justos son personas, ¿no? El que acaricia un animal dormido o el que cuida el jardín, así empieza, creo, como querría Voltaire. Eh, bueno, dos empleados que juegan un silencioso ajedrez. O sea, está pensando en, bueno, en hombres comunes, ¿no? En personas que actúan pacíficamente, que no ejercen violencia, particularmente violencia contra los demás. Eh, y qué bueno que incluya a los animales, ¿no? Porque por ahí alguno va a decir alguna cosa rara de Borges y los animales. Eh, Digo, en Borges está eso de eh, el individuo por encima de lo colectivo. Y ahí me parece que es donde aparece el espíritu del hombre libre en toda su dimensión. Eh, Hay un cuento, ahora no recuerdo si es del Aleph, Deutsches Requiem, Alejandra, ¿está en el Aleph? No sé, Deutsches Requiem. Ahí Borges se pone en la piel de un condenado en los juicios de Nuremberg, ¿no? Un oficial alemán, bueno, probablemente afiliado al nazismo, no probablemente, afiliado al nazismo. Y lo tremendo es que el protagonista se reconoce perdido en el partido. O sea, descubre que en el partido se borra la individualidad. Eh, bueno, por eso Borges dice que se afilia al Partido Conservador, porque ahí no habría fanáticos, ¿no?
pero desconfiaba del espíritu colectivo, ¿no? Desconfiaba de esta idea que a veces los economistas exageramos con el individualismo metodológico y nos cuesta caro no explicar bien de qué se trata esto. Bueno, no sé si tengo tiempo para explicarlo bien, pero sería algo más o menos así. En Borges, la Argentina no desayuna, no se cepilla los dientes, no va al baño a orinar. O sea, ¿quiénes van a orinar? Bueno, los seres humanos, las personas, los individuos. Digo, los colectivos no actúan, actúan las personas. Y por supuesto que las personas pueden actuar como el Dr. Jekyll, que es ambiguo, ¿no? Esa fuente tan importante en Borges, bueno, es Robert Louis Stevenson, otro escocés. O sea, podemos tener una moral ambigua, pero también podemos tener una moral malvada, ¿no? La del señor Hyde. Por eso, cuidado con sacralizar o canonizar al individuo, ¿no? El individuo puede comportarse mal. Por eso es tan importante recurrir a las vías de salvación, pensar en las vías de salvación. Lo último que quería señalar es, bueno, algo que Enrique Gersi, el gran pensador peruano, ¿no? También economista, hace unos días, en el aniversario de 50 años de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, cumplió 50 años la querida Marroquín, decía Enrique Gersi, a veces un poema o una novela hace más por la sociedad libre que un manual de microeconomía. No saben lo que me duele esto. Me duele. Si yo hace 28 años que estudio microeconomía y comparto con los estudiantes mis lecturas de los manuales de microeconomía. Sin embargo, no me duele, pero sin embargo resalta el espíritu de Borges, ¿no? El espíritu de que un haiku puede salvar al mundo, un haiku leído en un idioma que nadie entiende, ni siquiera los dioses, solamente un dios, dice ahí en el último relato de Atlas, de la salvación por las obras. O la poesía de una palabra puede salvar a un mundo, como en ese cuento Undr, no sé cómo se pronuncia, UNDR, publicado en el Libro de Arena. Un libro extraordinario que Borges recomendaba para empezar a leer a Borges, ¿no? Porque decía que el idioma estaba más depurado en el Libro de Arena. Bueno, de hecho hay cuentos de una página y de 2 páginas. Lo digo para los jóvenes que por ahí se sienten abrumados por cierta erudición borgiana que en algún momento Borges dice que él a veces se daba cuenta que escribía distraídamente, ¿no? Entonces introducía un párrafo como distraídamente. Todo eso que se llaman intertextos en literatura, en Borges es como una escuela, ¿no? Y habría que pensar si no son para disfrutar más que para abrumarnos, para pensar en aquellos que les cuesta leer a Borges. Bueno, podemos dejar el espacio para las preguntas después, pero yo creo que con estas perlitas perlitas de barro que fui esbozando, yo puedo terminar. Gracias, Dylan. Muchas gracias por la presentación, Juan. Pasamos rápidamente a Emilio, así que Emilio, te cedo la palabra y todo tuyo. Bueno, muchas gracias al Club de la Libertad por la invitación. Excelentes las 2 disertaciones que me precedieron. Y bueno, yo quería hablarles sobre Borges y la filosofía. Voy a comentar un artículo que es parte de este libro que presenté hace 3 semanas atrás, que se llama Filosofía en la Hamaca. Y bueno, creo que una de las obsesiones capitales de la filosofía contemporánea ha sido la demolición de la metafísica, sea a través de las herramientas de la filosofía analítica de Wittgenstein o
o la hermenéutica de Heidegger, y curiosamente va a ser la literatura borgiana el campo desde el que se va a retomar de forma lúdica la metafísica, celebrando su carácter de inagotable materia prima para la invención de ficciones. Alguien que ha estudiado esto es Fernando Báez, que dice: los mejores momentos de la historia del espíritu no son otros que los que refieren la relación clandestina, infiel e indiscreta entre la filosofía y la literatura. Podemos agregar nosotros que uno de esos mejores momentos es precisamente el de los textos de Borges. Es conocido el comentario borgiano de que la filosofía y la teología son dos especies de la literatura fantástica. Y es que Borges admitió que la antología de la literatura fantástica que había compilado estaba incompleta por no haber incluido las creaciones de Parménides, Platón, Juan Escoto Erígena, Alberto Magno, Spinoza, Leibniz y Kant. Y es conocida su frase de ¿qué son los prodigios de Wells o Edgar Allan Poe? Una flor que nos llega del porvenir, un muerto sometido a la hipnosis, confrontados con la invención de Dios, con la teoría laboriosa de un ser que de algún modo es tres y que solitariamente perdura fuera del tiempo. ¿Qué es la piedra besoar ante la armonía preestablecida? ¿Quién es el unicornio ante la Trinidad? ¿Quién es Plinio Puleyo ante los multiplicadores de Budas, el gran vehículo? ¿Qué son todas las noches de Sherazad junto a un argumento de Berkeley? Este amor por la filosofía fue una herencia de su padre, en cuya biblioteca leyó a Berkeley, justamente, a David Hume, a Francis Bradley. Y durante su permanencia en Europa, Borges, que aprende por sus propios medios el alemán, conoce entonces los escritos de Nietzsche, lo que supone su acceso a la doctrina del eterno retorno, y a Schopenhauer, cuyo libro central, El mundo como voluntad y como representación, citó cientos de veces a lo largo de su vida. Otros filósofos le interesaron: Aristóteles, Plotino, Séneca, y son múltiples los intentos por determinar qué tendencia filosófica profesó Borges. Tenemos a Jaime Rest, que decía que era un nominalista, Juan Nuño decía que era un platonista, panteísta nihilista para Ana María Barrenechea, panteísta spinociano para Jaime Alasraqui, una teoría que me gusta. Aquí en Bolivia, H.C.F. Mansilla ha escrito que en Borges aparece la probabilidad de una arbitrariedad fundamental como rasgo constitutivo del universo. Lo que a primera vista parece ser una amable ocurrencia literaria, burlona y al mismo tiempo inofensiva, resulta ser el compendio de una visión para nada inocua. Su núcleo fundamental reza que en el fondo todo es intercambiable con todo. Cierro la cita de Mansilla, que creo que apunta un poco a la teoría del panteísmo también. Es factible creer, sin embargo, que Borges no fue adepto de ninguna de estas vías. Él buscaba sugerir misterios, no explicarlos, y alguna vez dijo: yo no tengo ninguna teoría del mundo. En general, como he usado los diversos sistemas metafísicos y teológicos para fines literarios, los lectores han creído que yo profesaba estos sistemas, cuando realmente lo único que he hecho ha sido aprovecharlos para esos fines. Nada más. Además, si yo tuviera que definirme, me definiría como un agnóstico, es decir, una persona que no cree que el conocimiento sea posible. Y esto creo que se conecta con lo que se comentó antes acerca de su afiliación conservadora en base al escepticismo. Borges es entonces un crítico de los sistemas filosóficos, tal vez porque estos giran, en estos la totalidad gira alrededor de dogmas como la idea, Dios, el yo. A esto se refiere cuando
afirma, un sistema no es otra cosa que la subordinación de todos los aspectos del universo a uno, cualquiera de ellos. Pierre Menard, autor del Quijote, anota, no hay ejercicio intelectual que no sea finalmente inútil. Una doctrina filosófica es al principio una descripción verosímil del universo. Giran los años y es un mero capítulo, cuando no un párrafo o un nombre de la historia de la filosofía. Para despejar dudas y en diálogo con María Esther Vázquez, Borges dice, no soy filósofo ni metafísico. Lo que he hecho ha sido explotar o explorar, que es una palabra más noble, las posibilidades literarias de la filosofía. Y creo que quien cierra totalmente esta idea es Fernando Savater, que dice, por ser capaz de convertir los fríos conceptos filosóficos en protagonistas de prodigiosas narraciones literarias, por ser capaz de crear con los viejos materiales procedentes de la abstracción metafísica la abrumadora riqueza de sus ensayos, Borges estaría ubicado en una categoría intermedia entre aquellos escritores que piensan por imágenes y aquellos que lo hacen mediante abstracciones. Borges es un peculiar escritor capaz de imaginar abstracciones y de dar vida imaginativa a filosofemas. Y bueno, con esto cierro mi participación para que podamos ir al diálogo. Gracias. Excelente, Emilio, muchas gracias. Ahora sí vamos a poder participar todos los que estuvimos del otro lado y pueden hacerlo levantando la mano o escribiendo su pregunta en el chat. Es para mí brillante, al menos no soy un gran lector de la literatura, mucho menos de las novelas, me he dedicado a otro ámbito, entonces para mí es fantástico lo que han podido exponer. Paso al chat ahora a ver si ya tenemos las preguntas del público. Voy a girar la cámara, disculpen. Bien, voy a arrancar todo ya que estamos. Mi principal duda es acerca de por qué otros personajes sociales, académicos e intelectuales en Argentina, y Emilio nos podrá dar una visión un poco más completa, y voy a arrancar con Alejandra para esta respuesta. ¿Por qué Borges no tiene el nivel de penetración, digamos, en cuanto a su pensamiento que han tenido otros? Por ejemplo, vemos que es más relevante la opinión política de un personaje como el Lippi a alguien como ha sido Jorge Luis Borges, digamos. O sea, Alejandra, para vos, ¿cuál es tu lectura? Y después vamos pasándonos la palabra. No, Borges en su época fue yo me animaría a decir, un intelectual público que hablaba mucho, iba mucho a la televisión y daba su opinión sobre los eventos políticos. No me parece que haya pasado desapercibido. Muy por el contrario, me parece que hasta casi tenía la actitud de un enfant terrible y desafiaba y escandalizaba incluso con sus comentarios de tipo político. Así que lo que pasa que, bueno, eso fue en una época lamentable de la Argentina, entonces quedó también un poco su figura asociada a esos años, ¿no? Y entonces Borges no solamente hablaba de política, sino que se volvió una figura política y justamente eso le valió el repudio, el rechazo, incluso el olvido, y en muchos digamos, ambientes educativos, que son los que yo me muevo, Borges es rechazado por esa razón, ¿no? Así que me parece que yo diría que fue muy influyente, lo que pasa que influyó espantando a las personas más que atrayéndolas para compartir sus opiniones. Excelente. Juan, ¿cuál es tu visión? Y después le damos la palabra a Emilio. Sí, tengo la sensación de ver algo atrás de tu pregunta, Dylan, ¿no? ¿A vos te preocupa que las ideas totalitarias se escondan atrás de ciertos discursos románticos de algunos escritores y se vendan mejor que las de Borges? Si es esa tu preocupación, la comparto. Y la verdad que no sé cómo se analiza eso. Por ahí Alejandra es socióloga, qué sé yo no tengo idea. Bueno, y sobre la política, yo
en esos textos recobrados está plagado de opiniones políticas de Borges, ¿no? Emilio, ¿quieres aportar algo? Sí, sí, yo creo que Borges constantemente se manifestó políticamente, primero contra el nazifascismo, de forma muy clara, en tiempos de la revista Sur, en contra del marxismo también, obviamente en contra del peronismo, que fue un poco en relación a algo que se dijo más temprano, ha sido el rosismo del siglo XX tal vez. Y bueno, por supuesto que esa coherencia antiautoritaria que tuvo tiene, sí, hay que decirlo, la mancha de haber apoyado inicialmente al régimen militar, aunque esto lo corrigió a tiempo, mientras todavía tenían todo el poder los militares, firmando una solicitada pública, cuando otros esperaron para hacerlo a que se hubieran marchado los militares. Excelente. Paso al chat que vi una pregunta para Alejandra. Bien. El cuento del Congreso, nos dice Emilio, el cuento del Congreso parece atacar la representación política, lo cual mina los sistemas políticos actuales y abona quizás a un individualismo cercano a una posición narcoliberal. Creo es la pregunta de Emilio. Sí, bueno, por algo Borges se definía anarquista spenceriano, no era tanto un demócrata. Su misma broma acerca de la democracia como abuso de las estadísticas, tomada de Carlyle, nos indica que lo importante para Borges no era tanto el sistema de representación parlamentaria, etcétera, sino la defensa del individuo. ¿Ah? Que recordemos que dijo él en Utopía de un hombre que está cansado, que algún día tal vez mereceremos no tener políticos. ¿Ah? Es esa la antipolítica que tal vez le molestaba a Vargas Llosa, que en realidad es un antiestatismo. ¿Ah? Es la idea de que, bueno, que desaparezcan los estados y por lo tanto los políticos también serán innecesarios. En alguna otra parte Borges también alababa un poco la política suiza, donde los jefes de gobierno eran desconocidos. Nadie sabía quién era. Bien, veo ahí dos manos levantadas y les pido por favor que si podemos hacerlas mediante el chat de las preguntas, mucho mejor porque estamos ciertamente un poco cortos de tiempo y somos bastantes, así que si pueden transmitirlas al chat, mucho mejor. Bien, paso a leerlas de nuevo. Bueno, pregunta Silvia. Borges, permanentemente citado por periodistas y analistas, pues abarcó todos los temas, creo que está más vigente que nunca. Leído en el mundo entero, tal vez se explica que se lea menos en nuestro país por la decadencia educacional. ¿Es más fácil leer un panfleto que leer a Borges? Pregunta para Alejandra por la orientación. Sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, son ámbitos de lectura y de preocupaciones distintas, ¿no? Me parece que se pueden leer las dos en sus diferentes niveles. Una cosa no excluye a la otra, ¿no? Sin duda que, bueno, Borges no es una lectura fácil, pero es una lectura que puede ser introducida y facilitada desde temprano, así que no veo ningún impedimento para que cualquiera pueda leer a Borges, ¿no? Me parece que sí. Sobre el comentario del individualismo, sin duda era individualista metodológico, político, filosófico, en todos los niveles. Así que eso fue una marca permanente de Borges, y me parece que también puede ser visto como un hilo conductor entre sus ficciones y sus opiniones de la política coyuntural, por decirlo así, ¿no? Justamente una de las cosas que criticaba de los fanatismos y de los populismos era esa visión que tienen de la sociedad en cuanto masa, en cuanto grupos de colectivos, moviéndose por impulsos y no por la razón individual, que en última instancia es la que permite analizar y discriminar entre lo que está bien y lo que está mal, y pensar por uno mismo, ¿no?
Entonces esa falta de mirada crítica de los colectivos es algo que me parece también muy característico de Borges. Bien, paso acá una pregunta para los tres que hace Susana. ¿Qué mirada creen que tendría Borges hoy frente a esta época donde nuestro lugar sagrado, ético con la relación a la naturaleza, ha sido desplazado y en su lugar la ciencia del pensamiento único y la tecnología ocupan el lugar total del pensamiento y la vida de los seres humanos? Un poco creo que esto se refiere, el final dice, el miedo como elemento destructivo del amor, la paz, la convivencia y la aceptación del otro, tal como en el poema de los justos. ¿Quién le gustaría arrancar con esa pregunta? Está un poco Bueno, difícil la yo lectura. creo que, bueno, yo, digamos, de todas esas, son muchos los conceptos volcados en la pregunta, es una pregunta profunda, interesante. Eh, Me parece que me gustaría por ahí reflexionar sobre la palabra tecnología y la medida en que Borges tenía cierta reticencia, como buen conservador, voy a agregar, a los avances tecnológicos y lo que eso posibilita, que es el progresivo bienestar material, ¿no? Borges, para volver al cuento que mencionó Emilio, en Utopía de un hombre que está cansado, esa es una sociedad completamente austera, digamos, no es un cuento, y esto es la sociedad ideal de Borges, ¿no? No hay políticos, no hay academias de lengua, cada uno su propio Shakespeare, cada uno es propio artífice de los bienes y los servicios que consume. Pero no hay en ese cuento ningún tipo de avance tecnológico. De hecho, el retrato que se hace es una cosa así como una luz muy tenue, es una especie de, si hubiera que filmar ese cuento, yo lo filmaría como en la penumbra, de una austeridad completa. Entonces, definitivamente no ocupaba la tecnología una preocupación, a mi juicio, en Borges, ¿no? Ahora, dicho esto, creo que tampoco ocupaba un lugar el tema de la ecología, ¿no? Digamos, la ecología, por lo menos el sentido que veo en la pregunta, es esa relación con la naturaleza. Al menos yo no la percibo, pero bueno, puede ser mi propio prejuicio de estar buscando cosas políticas y sociales la que me impide leer algún tipo de tono ecológico o preocupación con la naturaleza. Eh, bueno, yo me quedaría ahí, digamos. Bien, ¿los demás quieren aportar algo sobre esta pregunta o pasamos a la siguiente? Yo solamente, Bueno, perdón, adelante. Emilio. Adelante, Emilio, adelante. Muy brevemente, tal vez sobre la actualidad tecnológica, me parece que lo que le habría llamado la atención a Borges en relación a Internet es que de alguna forma es la biblioteca de Babel que él tanto se planteaba, ¿no? Es la biblioteca total donde está la suma del conocimiento, pero a veces se vuelve imposible de encontrar. ¿Ah? Muchas de las paradojas que él plantea en la biblioteca de Babel me parece que se dan en nuestra relación con Internet. Simplemente eso. Brevemente también, muy brevemente, entiendo que Borges nos sorprendería con su visión. O sea, que todo lo que podamos analizar nosotros, hermoso lo que dicen Alejandra y Emilio, pero todo eso es nada comparado con lo que podría llegar a decir Borges. Y esto, entiendo, es una alternativa para acercarse a la lectura de Borges. Borges depara siempre sorpresa genuina, ¿no? Eso novelty en inglés, esa como eso que es totalmente inesperado, ¿no? Ahora los economistas decimos cisnes negros, bueno, decimos siempre tonterías, ¿qué va a ser? Eh, Eso yo creo que es alucinante de Borges, ¿no? Que aparecen gemas que son inesperadas y nos muestra que frente a un mundo de incertidumbre no hay solamente malas noticias, no hay solamente miedo y violencia y talibanes. O sea, hay realmente, no sé, momentos de gloria, momentos de felicidad. Bien, voy a leer la otra pregunta de
esta vez de Pablo. Perdón, Pablo Mayor. Dylan, Sí, sí. perdón, te puedo interrumpir porque veo que Julieta tiene la mano levantada, pero no dice que no tiene teclado para escribir. No sé si puede decir la pregunta de forma oral. Bueno, hacemos una excepción. Julieta, Gracias. ¿te puedes desmutear, Julieta, o no puedes realizar la pregunta? Sí, no, se me hacía muy complicado escribir la pregunta. Es acerca de lo político y lo complejo que sería esta mirada de no tener, por ejemplo, una mirada muy pacifista de no tener un Estado y lo complejo que sería, no sé, a ver, lo natural de la razón, que tiene algo cultural, pero es, a ver, sacar el Estado, sacar un orden, sería como un caos tremendo. Sería como el sujeto, el ser humano, perdón, por encima de todo, haciendo bestialidades. ¿Por qué? Porque, perdón, bestialidades no es la palabra que quería usar, pero como que es necesario mantener ese orden, por eso es que es tan importante tener un Estado y una política. Y creo que esto también lo marcaba Thomas Hobbes, y también lo de lo natural, que es de la razón, y que Bien, tiene bien. relación también con lo cultural. Sí. Esto también lo marcaba Roger Scruton. Bueno, gracias Julieta. Me parece que entendí tu mensaje y acabas de formular, digamos, la crítica de Robert Nozick a los anarquistas, ¿no? Que en definitiva siempre va a surgir un Estado. Yo creo que la visión, y acá había una pregunta también, la visión del anarquismo spenceriano, o del anarcoliberalismo, es una visión de órdenes políticos descentralizados. Decir anarquía no es decir caos. Decir anarquía es decir un orden social donde hay grupos que se organizan entre ellos sin una autoridad central. Ahora, si eso es posible o no, digamos, la experiencia histórica lo demostrará en algún momento. La mirada más romántica de los anarcoliberales como Borges, incluso él lo decía, quizás en 400 años seremos capaces de tener una anarquía liberal. Él era consciente de que por el momento, digamos, eso no era posible. De allí el lugar que le da a ese sueño, que es el lugar de la utopía, ¿no? Me pregunto, perdón, ¿puedo interrumpir un segundito? ¿O Juan? Me pregunto, Julieta, ¿qué preferís? ¿La atrocidad de un individuo aislado o la atrocidad de un Estado nazi o comunista? O sea, ¿qué preferimos? Sospecho que la historia nos ha mostrado que por ahora es peor la del Estado. Eh, Esto no quiere decir que esté argumentando a favor de un Estado anarcoliberal. O sea, también lo veo poco probable y, no sé, como dice ahí Emilio Ardiani, falta mucho tiempo y como decía recién Alejandra, nos llevará siglos. Eh, pero cuidado que las atrocidades que ha cometido el Estado claramente parecen muy superiores y horribles en comparación con la de individuos aislados, ¿no? Bien, Eh, paso a la Julieta, disculpame, vamos con poco tiempo. Paso a las últimas preguntas que vamos a leer hoy, quedan tres, van a ser breves, y hay una pregunta de Pablo que dice, hola, Borges se declaró alguna vez como un anarquista spenceriano. ¿Cuál fue el mensaje que quería dar a partir de esto? Emilio, ¿querés arrancar? Bueno, lo hemos tocado un poco. He visto otra pregunta que creo que se relaciona, quisiera casarlas a ambas, una de Alberto, preguntando si realmente era un anarquista Borges o si era una posición provocadora, simplemente. Yo creo que su antiestatismo ha sido genuino y coherente toda la vida en relación, sobre todo, a su antitotalitarismo, pero por supuesto que en el momento en que él junta la palabra anarquismo con conservador, hay una operación de provocación, sin duda que sí, ¿eh? Pero creo que montada por encima de una ideología absolutamente genuina que mantuvo a lo largo de toda su vida. Bien, ¿alguno más que de los tres quiere aportar algo?
vamos a ir cerrando, vamos con la última pregunta que veo acá. ¿Cuál es la visión de Borges y Baruch Spinoza sobre el panteísmo? ¿Borges era un panteísta? Mi pregunta va dirigida hacia los tres expositores. ¿Te gustaría arrancar, Juan? No, no me gustaría arrancar. No tengo ni idea, pero ni idea, caramba. Está bien, aprecio la honestidad intelectual. Alejandra, Borges no era un panteísta, digamos, coqueteó con el panteísmo de joven, que fue su aproximación a esos textos, ¿no? La nada de la personalidad, son textos que no fueron publicados por él, pero que, bueno, después eventualmente sí vieron la vía pública. Borges no era un panteísta básicamente porque era un individualista, ¿no? Entonces, en el panteísmo se fusiona, bueno, Emilio va a poder aportar una mirada filosófica más profunda, pero en mi interpretación, el panteísmo funciona cada una de las individualidades en un todo, ¿no? Y eso me parece que no es conciliable con la defensa de un individualismo, pero no solo en términos, digamos, ontológicos, de lo que es cada persona individual por separado, sino también en términos éticos, para volver al terreno de la ética, ¿no? Porque ¿qué implica la individualidad de cada persona? Implica no solo la libertad para llevar adelante ese proyecto individual de vida, sino también la responsabilidad, ¿no? Nos hacemos cargo de nuestras decisiones, de nuestras acciones, y entonces Borges me parece que integraba los dos aspectos de la libertad humana de una manera muy armónica y muy consistente, al menos así lo leo yo. Y entonces también podría objetarse que el panteísmo es incompatible con la visión de esa responsabilidad que va acompañada de esa individualidad, ¿no? Así que, sin embargo, dicho esto, hay lecturas panteístas de Borges, ¿no? Pero siempre que me he cruzado con esas lecturas se asientan en los textos del joven Borges, ¿sí? Es decir, se quedan con una etapa de la obra de Borges, ¿eh? Y no miran, digamos, todo el panorama de la obra de Borges en conjunto, ¿no? Y aprovecho para decir que lo mismo me ha sucedido con las interpretaciones del Borges nihilista, el Borges irreal, el Borges caótico, el Borges posmoderno, podemos definirlo en esa palabra, ¿no? Cada vez que me he cruzado con esas interpretaciones del Borges posmoderno, todas las citas o los avales para dar apoyo a esos argumentos son generalmente recortados, omitidos y muy acotados, ¿no? Y con esto termino, hay un párrafo crucial en este sentido, que está al final del ensayo de Nueva Refutación del Tiempo, donde Borges empieza, digamos, hace toda una disquisición sobre cuáles son las posturas filosóficas sobre la naturaleza del tiempo, si existe, si no existe, y finalmente, como decía Emilio, como él era un filósofo, no puede resolverlo en el nivel de la filosofía, pero lo resuelve en el nivel existencial. Y entonces las únicas líneas de ese ensayo comienzan diciendo and yet, y sin embargo, el mundo es real y yo desafortunadamente soy Borges, ¿no? El párrafo es más largo, pero el mensaje es ese, ¿no? Entonces, y bueno, y este párrafo siempre es omitido de todas las lecturas posmodernas que dicen que Borges no cree en el tiempo, ni en la realidad, ni en el individuo. Y entonces, y claro, convenientemente citan el ensayo, pero no citan el final, ¿no? Así que, eso. bueno, aprovecho, Alejandra, ya para concluir y como último pedido hacia los tres, les voy a decir que en un minuto me den una reflexión final sobre lo que ha sido la obra y vida de Borges. Alejandra. Wow, bueno, complicado. Este, Borges fue un escritor excelente en todos los sentidos. Entretiene, hace pensar, tiene calidad, tiene humildad, me parece que Borges es ejemplar y en ese sentido me parece que vale la pena leerlo. Nada más. Bien. Juan.
dificilísimo. Olga Orozco, la gran escritora, la gran poeta argentina, repetía que la poesía es la tentativa de apremiar a Dios para que hable. Mi sensación es que Borges lo hizo hablar. O sea, lo tomó de la solapa, lo sacudió y lo hizo hablar. Es como que corrió el velo en algún momento, ¿no? O por lo menos, si no lo hizo hablar, nos muestra que el misterio es tan atractivo que lo podemos disfrutar enormemente. Vale la pena leerlo a Borges, por favor, por favor. Emilio. Sí, no voy a dudar en ser canónico y decir que Borges fue el mejor escritor del siglo XX, sin ninguna duda, y uno de los mejores de la civilización occidental. Y termino, se preguntó un poco antes por dónde podía empezar un joven a leer a Borges. Yo recomendaría, por ejemplo, a un adolescente que empiece por el libro de los seres imaginarios o manual de zoología fantástica. Simplemente eso. Bueno, tomo esa recomendación como personal y ahora desde el punto de la fundación no nos queda nada más que reconocer y agradecerles el esfuerzo y tiempo y participación tanto de Alejandra como de Juan y de Emilio, y no quiero irme sin invitarlos al próximo homenaje donde se va a conversar sobre nada más y nada menos que Juan Bautista Alberdi, el 28 de agosto por esta misma plataforma a las 18 horas. Muchas gracias a todos. Dylan, antes de terminar, le quiero agradecer a todos los oyentes por su participación, por su asistencia, y también a Emilio y a Juan por sus aportes. Y bueno, también quiero informarles que ahí en el chat, si les interesa el tema de Borges y la libertad, puse el enlace para una charla que di sobre ese tema junto a Martín Krause hace poco. Muchas gracias, Alejandra. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, saludos a todos. Gracias a todos.